Bien, vamos a ir entonces a Hebreos capítulo 9 y vamos a leer unos cuantos versículos del versículo 1, gloria a Dios, bendito sea Dios, hasta el versículo 8. Hebreos capítulo 9, versos del 1 al 8. Doy gracias a Dios que Dios les ha bendecido con aire acondicionado. Qué bendición, hermanos. En realidad el calor de acá está bastante terrible. Muy bien, Hebreos capítulo 9, versos del 1 al 8. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Vamos a esperar a que todos lo tengan para poder leer la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 9, versos del 1 al 8. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Amén. Pueden sentarse. Esta tarde quiero hablar acerca de los objetos que estaban dentro del arca del pacto. Eso vamos a hablar en esta hora, aunque realmente en estos pasajes, sobre todo de Hebreos, tenemos tanto que pudiéramos hablar. Nos pudiéramos extender horas y horas, días, hablando de esto tan magnífico de la palabra del Señor que se nos revela en Hebreos. Pero vamos a detenernos entonces en lo que es los objetos que estaban dentro del arca del pacto. Yo creo que así como yo, usted también alguna vez se ha preguntado ¿por qué? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué fue el maná, las tablas de los 10 mandamientos y la vara de Aarón que floreció? Tiene un significado, sobre todo porque todo esto era solamente una sombra de lo que tenía que venir después de Cristo. Jesucristo es el punto y aparte de lo que era la ley, los mandamientos y todo aquello que estaba en el antiguo pacto. Jesús marcó un nuevo pacto para todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a disfrutar lo que tenemos ahora. Yo no concibo, y creo que lo he dicho anteriormente en este lugar, gente que quiere volver al judaísmo y disfrutar lo que tenían aquellos allá. Usan la kipa, el talí, hablan hebreo y no disfrutan lo que Jesús nos ha traído. Y yo le voy a decir algo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3 que ese pacto era un pacto de muerte, mas lo que Cristo nos ha traído es un pacto de vida. Todo lo que ellos vieron, lo vieron afuera de ellos, ajeno a sus sentimientos. No estaba conectado a ellos. Vieron la zarza de lejos. Moisés vio la zarza de lejos. Vieron el monte Sinaí humeando y temblando. Vieron todas las cosas maravillosas, el mar abrirse y aquella
gran sorpresa y asombro de todos, y alabanza, está bien. Y cualquiera diría qué bonito ha de haber sido vivir en aquel tiempo. Pues déjeme decirle que no era tan bonito vivir en el Antiguo Testamento. Y le voy a explicar por qué. Porque la palabra del Señor dice que es ser un pacto de muerte. ¿En qué sentido? En que si alguien adulteraba, moría. Si alguien fornicaba, lo mataban. Un hijo rebelde, apedreado. Un hechicero, quemado. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que ahora estamos en los templos estaríamos ya lapidados o quemados? Yo he conocido en las iglesias personas que han hecho de todo, han practicado hechicería y ahora están alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no me diga usted a mí que lo que había antes era mejor de lo que hay ahora. Otra cosa es que la presencia de Dios, que era algo tan magnífico, se manifestaba en el tabernáculo. La columna de nube que se extendía a la vista de todo el pueblo de Israel y de toda la gente que veía, estaba ahí visible. Se manifestaba en el lugar santísimo, pero solamente ahí, cuando los sacerdotes llevaban el arca del pacto, se manifestaba la presencia de Dios. Cuando Moisés entraba a hablar con Dios, se manifestaba la presencia de Dios. Cuando Salomón inaugura el templo, se derramaba la presencia de Dios en forma de nube. ¿Cuál es la gran diferencia y qué es lo que es mejor hoy? Es que la presencia no está allá en Jerusalén, está en Peniel, Monte Carmelo, y habita dentro de cada uno de nosotros. Esa es la gloria que Jesús nos ha traído. Ahora, teniendo en mente el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, que representaba tanto para el pueblo de Israel, que llegó hasta ser casi un amuleto para ellos, tanto que en una ocasión dijeron: traigan el arca del pacto para que ganemos esta guerra. Dijeron: ovni, Inés. ¿Qué sucedió? No ganaron nada, y ellos mismos vinieron y se robaron el arca del pacto. Eso significa que Dios no pierde una batalla. Tenemos que entender algo: Dios no nos necesita a nosotros para ganar batallas. Él es el Rey de la gloria, grandemente exaltado. Lo meten el arca ahí, en el templo de Dagón. ¿Qué sucede? Al día siguiente, la estatua de Dagón, cortada por las piernas, estaba postrada delante del arca del pacto. Dicen: bueno, vamos a pegarla bien ahora. Y al día siguiente, no solamente estaba otra vez cortada las piernas, sino sus manos y su cabeza, y estaba postrado delante del arca del pacto. Dios no necesita a nadie que le ayude. Él es el gran Rey de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios esta tarde? Entonces, cuando nosotros vemos el arca del pacto, tenemos que ver, en primer lugar, aquella gran representación de la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Dentro del arca del pacto, que es donde vamos a hablar, porque tendríamos que hablar muchas cosas, pues el arca del pacto también representa la humanidad y divinidad del Señor Jesucristo. Representa diferentes otras cosas. Pero ¿qué representa entonces lo que estaba dentro del arca del pacto? El Señor nos hace a nosotros indagar en esto y ver que, en primer lugar, esos tres objetos habían tenido una intervención divina. Las tablas de la ley habían sido escritas por la mano de Dios. El maná no había sido hecho en las panaderías de la tierra, había venido del mismo reino de los cielos. Y la vara de Aarón, que floreció sin ninguna intervención humana y sin ningún elemento humano, sino por el poder del Espíritu de Dios. Esos tres elementos habían sido tocados por el poder de Dios. Y el Señor le dijo a Moisés: guárdalo para testimonio a ellos, al pueblo. En primer lugar, Dios quería que el pueblo reconociera cuando a ellos se les había olvidado
que Dios los había sostenido, que Dios los había ayudado, que Dios los había mantenido con vida. Cada vez que vieran el arca, se acordaran que lo que estaba ahí adentro de esa arca era el testimonio de un Dios que no falla, de un Dios que los dio comida, de un Dios que estuvo con ellos, de un Dios que no está lejos, sino que está cerca de nosotros. Un Dios personal. Dios le dice al pueblo de Israel en una ocasión: entiendan que no hay otro Dios en la tierra como Jehová vuestro Dios. ¿Qué Dios en la tierra camina en medio de su pueblo como lo hace Jehová vuestro Dios? ¿Qué Dios? Por eso el Salmo 115 dice: ¿por qué dirán ahora la gente, ¿a dónde está ahora su Dios? Porque el pueblo de Israel no tenía imágenes. Ellos no tenían imágenes de dioses. No tenían una imagen de Dios al que adorar. Ellos eran la única nación en todo el planeta que no tenían imagen de su Dios. Los filisteos tenían no una, sino varios. Tenían a Dagón, a Quemos, a Astarot. Tenían diferentes dioses. Y cuando los impíos llegaban a los judíos, les decían: ¿dónde está su Dios? ¿A dónde se lo han puesto para que lo vayan a adorar? El Salmo 115 da la respuesta: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No como los dioses de las naciones, que tienen orejas y no oyen, boca tienen y no hablan, ojos tienen y no ven. Mas nuestro Dios ha creado todas las cosas, tiene ojos y mira, tiene orejas y oye. Aleluya, nuestro Dios habla. Hay una gran diferencia de nosotros y los impíos, del mundo y los que tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Ahora, usted pudiera decir: pero eso es para el pueblo de Israel, para que ellos entendieran y tuvieran como testimonio esas cosas. Sí, pero algo tiene que presentar para nosotros. En primer lugar, encontramos en el verso 4 y lo vamos a ir diciendo por orden. En primer lugar encontramos el maná. En segundo lugar encontramos la vara de Aarón. Tercero, las tablas del pacto. Usted tiene que entender de que el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Nadie entraba por antojo a ese lugar. No entraba a ese lugar, moría. Solamente en el tiempo indicado, bajo la autorización de Dios. Entonces era uno de los que entraba a hablar con Dios a ese lugar. Además de él, el sumo sacerdote a expiar por el pecado. Entonces vemos en primer lugar el maná. Representa el sostenimiento de Dios. Ahora, usted hoy, esta tarde, está en el lugar santísimo. Usted quiere, está en el lugar santísimo. Yo estoy en el lugar. Porque el lugar santísimo no son 4 paredes, ni está dividido por cortinas. Y aunque este lugar, el altar, es un lugar respetable por lo que se hace, no es el lugar santísimo. El lugar santísimo es ese lugar donde me encuentro yo con Dios. Y a veces estoy trabajando y siento la presencia de Dios. Y eso no lo tenía el pueblo de Israel. Eso era solo cuando Dios quería manifestarse a través de sus profetas, a través de sus jueces, a través de gente especial. Pero usted y yo, que no nos ponemos la mitra, ni el pectoral, ni la túnica con sus campanillas. A veces andamos ahí en la calle con ese gran humazón que a veces hay acá en el centro. Y andamos caminando, y sí o no que a veces sentimos la presencia de Dios. Y empezamos a adorar a Dios. Y de repente, cuando menos lo sentimos, estamos llorando. A mí me ha pasado. Recuerdo cuando caminaba por estas calles. De repente me tenía que hacer a un lado y lloraba. Porque no podía dejar de sentir la presencia de Dios. Entonces el lugar santísimo no está ahora en el tabernáculo, no está en Jerusalén, no está a la par del muro de los lamentos, está donde se adora a Jesucristo el Señor. Los que son lavados con la sangre de Cristo pueden accesar donde quiera que están al lugar santísimo.
Que ya no es el arca del pacto la que tiene la presencia de Dios. Soy yo. Es usted que tenemos la presencia de Dios. Qué bonito. Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, damos cuenta de lo primero, el sostenimiento. Nosotros somos más. Nosotros somos inútiles. Nosotros no podemos nada. Mucho que una persona pueda llegar a conocer teología, en su ascender, misiones que nunca tener y llegar a lugares donde nunca esperó estar, no puede hacer nada sin Jesús. Es imposible. No hay un día donde yo o usted digamos, hoy no necesito a Dios para vivir este mundo. Todos los días necesito a Jesús. Todos los días de mi vida. Hay momentos donde he querido dejar el ministerio, donde no me siento capaz de sobrellevar el ministerio, donde las demandas son muy duras, difíciles. Me miro a mí y no veo las capacidades para sobrellevarlo. Donde vienen embates al hogar, a la familia, al matrimonio y parece que todo se ve tambaleante, donde los hijos están enfermos, donde hay enfermedades, donde hay incertidumbre, donde uno no sabe lo que puede pasar en el día de mañana y uno siente que no puede, pero hay algo que sucede en la vida de los que tenemos a Jesucristo. ¿Y sabe qué se llama esto? Sostenimiento divino. No me pregunte cómo estoy parado en este lugar. Lo único que yo puedo decirle que es por la gracia y la misericordia de Dios en mi vida. No a nosotros, oh Jehová, dijo el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu fidelidad, por tu verdad, oh gloria a Dios. ¿Cómo es entonces que nosotros podemos sostenernos? Jesucristo. Una vez se pararon delante de Jesús y le dijeron, Señor, Moisés nos dio el maná. Eso fue la evidencia de que Dios nos da. 4, capítulo 5 de Juan. Jesús le dijo, todos esos religiosos esperaban una señal. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Moisés les dio el maná en el desierto y lo comieron y se murieron. Pero el que coma de mí, aleluya, y el que beba de mí, no conocerá la muerte, aleluya, y no tendrá sed jamás, aleluya. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Que lo oigan los demonios, que lo oiga todo el mundo. Jesús es el pan de la iglesia. Oh, gloria a Dios. Cuando nosotros comemos de Él, ¿cómo comemos de Él? Cuando nos alimentamos en su presencia, cuando lo conocemos a través de su palabra, cuando conocemos más de Él, del conocimiento de Cristo Jesús, nos alimentamos, el alma se alimenta y empezamos a tener nuevas fuerzas para seguir adelante. Así como el maná estaba en el arca como testimonio para el pueblo de Israel del sostenimiento divino, Jesús está como evidencia para los cristianos de que Él nos ha sostenido hasta este día. Nadie, ningún cristiano va a llegar al cielo diciendo, sí que me porté bien, la hice, sí que pude, momentos difíciles ahí estuve. Y que a veces le gusta a la gente contar sus batallas y cómo las vencieron. No somos nosotros, es el Señor el que nos ha ayudado. Si fuera por nosotros ya nos hubieran matado los hechiceros, ya hubieran deshecho la iglesia, ya hubieran cerrado acá, pero esta puerta está abierta porque Jesús está con ustedes. Ustedes están cantando en este lugar porque Jesús está con ustedes. Estamos sirviendo a Dios porque Jesús está con nosotros. Ese primer elemento especial que contenía el arca del pacto representa el sostenimiento divino. Luego tenemos lo segundo, que es la vara de Aarón. La vara de Aarón
que es la representación del sacerdocio. Es el testimonio del sacerdocio. Dice bien. ¿Sabe? 16 de Números. Podemos hallar aquella experiencia que tuvo Aarón y todo el pueblo con Coré, Datán, Abiram y alrededor de 250 príncipes del pueblo de Israel que se oponen a Moisés y dicen: basta de ustedes. Si Dios está también con nosotros, somos levitas, podemos ser sacerdotes y ustedes se han enseñoreado del pueblo. Moisés y Aarón solo se postran delante de Dios, oran. De repente, en medio de todo aquello, el Señor, usted sabe la historia, le dice a Aarón: agarra tú un incensario, y que agarren ellos un incensario, y se va a revelar con quién está Jehová. Y al final la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol. Coré, Datán y Abiram y todos los que le seguían. Pero en medio de todo eso y de toda aquella trifulca, la ira de Dios se enciende con el pueblo de Israel después de que aquellos habían sido tragados, y empieza la mortandad en el pueblo y murieron como 23,000 personas. No me equivoco. Y el Señor le dice a Moisés: dile a Aarón que se ponga entre los vivos y los muertos con el incensario para que pare la mortandad. Y Aarón va, corre, se pone entre los vivos y los muertos y se detiene la mortandad. Y ese día Dios le habla a Moisés y le dice: dile al pueblo de Israel que escojan al representante de cada tribu, al príncipe. Y yo les voy a revelar a quién he escogido. Y agarraron las 12 varas de las 12 tribus, y ahí iba incluida la vara de Aarón. Y la llevaron a la presencia de Dios, delante del arca del pacto. Esto lo he hablado anteriormente, si no me equivoco acá. Cómo eso era imposible que alguien hiciera trampa, ¿no? Porque ¿quién se hubiera atrevido a ir a cambiar las varas que estaban en el lugar santísimo? Si nadie podía entrar ahí. Nadie, no hubiera podido haber una mano tramposa que entrara y cambiara las varas, porque moría el que entraba en el lugar santísimo. Las varas estaban, número uno, no estaban ni sembradas, no les habían echado agua. Era de un día para otro el milagro. Estaban puestas delante del arca 12 varas. Y cada una de esas varas tenía el nombre del representante y del príncipe de cada una de las tribus. Cuando al día siguiente se abren las cortinas del tabernáculo y Moisés va a sacar esas varas, sabe que solo una había florecido. Y no es que de repente como que le dieron algo verdecito. No. Había echado ramas. Había dado almendros. Y eso es imposible de la noche a la mañana. Eso solo pudo haber sido la intervención del Espíritu de Dios. Aleluya. Hay que entender la gloria y la maravilla de los ministerios que Dios da. No me pregunte cómo, ni tampoco yo tengo cómo demostrarle a usted que soy pastor. No tengo credenciales. No hago credenciales para mí, hago para los demás pastores, pero no tengo credenciales. Y me han preguntado: ¿y usted qué es? Deme su credencial. No tengo, pero hay alguien que me ha llamado, que da testimonio de lo que soy. Y eso no lo da el hombre. El hombre te da credenciales, el hombre te da diplomas, el hombre te da carta, pero Dios da poder de Dios, Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Eso no lo da el hombre. Eso no lo da el hombre. Esa vara representaba el ministerio sacerdotal. Aleluya. ¿Sabe que usted y yo tenemos un ministerio sacerdotal también? Al que nos lavó con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes. A Él sea la gloria. Apocalipsis capítulo 1. Al que nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Señor, cuida a mi hijo, guárdalo. Sí, el sacerdote. Expiar, pedir
rogar, interceder por otro. Es lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos oran por Soyapango? Pero en Dios que sí. ¿Cuántos oran por El Salvador? A veces nosotros solo oramos por nosotros, las cosas que necesitamos. El Señor dice, pídeme, te daré por herencia. Nuestra limitante de oración son nuestras necesidades muchas veces. Y Dios dice, no se detengan en sus necesidades. La puerta está abierta. Leamos el Nuevo Testamento. Veamos el reto que el Señor nos hace constantemente. Pidan. El que pide recibe. El que busca halla. El que llama se le abrirá. Porque qué padre, si su hijo le pide un pedazo de pan, le dará una piedra. ¿Qué? ¿Acaso son ustedes más buenos que nuestro Padre Celestial? No. Y si ustedes, siendo malos, dice el Señor, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más mi Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a los que le pidan. Pida. Por eso es que me dice, pero hermano, es que es demasiado. Yo no me da no sé qué pedirle eso al Señor. Lo más que le puede decir el Señor es que no. Pero le puede dar algo. Cuando usted se mete en la presencia de Dios y aprende y entiende de que en la presencia de Dios todo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo es sacerdote para Dios. Hay cosas maravillosas en esa posición. Usted y yo tenemos autoridad para pedir. Señor, dame. Señor, queremos algo. Queremos hacer, por ejemplo, un evento multitudinario. No para que nos conozcan a nosotros, sino para salvar cientos de almas, Señor. Que el Salvador te conozca. Que los que no te han conocido te conozcan. Porque no hay necesidad de ir al Amazonas para ver gente que no conoce a Dios. Hay gente que camina en esta calle que nunca han conocido el Jesús que nosotros predicamos. ¿Qué es lo que usted necesita? Hay tumores, hay cáncer, hay diabetes, hay artritis. Pues hay un Dios que puede sanar todo eso y más. Entonces nosotros tenemos que entender de que la vara de Aarón representa la autoridad del sacerdocio. Estaba en el arca del pacto. Todo el que veía el arca del pacto pasó. En los días de Josué, cuando la agarraron los levitas y se metieron en el río Jordán, ellos veían y sabían lo que había allá adentro. Y una de esas cosas era la vara de Aarón que floreció. La autoridad de Dios de la elección. Hermanos, usted es alguien. Yo no sé si usted reconoce lo que usted es delante de Dios. Y esto no es un positivismo de, hermano, diga, yo soy un rey y todo. Dicen, no. Pero usted es alguien especial. Usted va para el reino de los cielos. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. En el mundo puede ser que lo vean en su trabajo como la secretaria, el mecánico, el albañil, lo que sea. Pero delante de Dios, los demonios, los ángeles, Dios, saben quién es usted. Aleluya. ¿A quién usted clama? ¿A quién usted pide? Esa es la autoridad de Dios en la vida de los. Las tablas del pacto. Pacto duro para el pueblo. Pacto difícil para ellos. Vuelvo y repito. Gente que quiere meterse en ese asunto, estar cumpliendo el sábado, ¿verdad? Sábado verde que yo sé que aquí. Pero tengo que decirlo. Esa gente que se mete en ese asunto, guardando parte de la ley, tiene que entender de que si quebranta un mandamiento, que quebrante toda la ley. Porque el que quiere guardar la ley, de nada le sirve Cristo. Y el que quiere justificarse por la ley, de la gracia ha caído. Es decir, la gracia no le sirve. Si quiere guardar la ley, está mandado a guardar más de 650 mandamientos. Entonces, ¿qué representa estas tablas de la ley? Como testimonio para ellos, para el pueblo de Israel. Algo que era casi como
algo que ellos no querían sobrellevar, no podían sobrellevar. Fíjese que hay algo muy bonito cuando nosotros vivimos la vida cristiana. La vida cristiana, gente que dice, mire, ese cristiano es tan duro, pues entonces lo está viviendo mal. Jesús dijo, mi yugo es duro, difícil, fácil y mi carga es ligera. Entonces a veces cuesta. Porque a veces nosotros nos esmeramos en hacer. ¿Damos cuenta? Yo una vez dije, estaba un muchacho, aquí me voy a quedar como Job hasta que raye el alba. Estoy en Peniel. Estaba yo 15 años. Estoy a las 2 de la madrugada, ya no pude. Uno se da cuenta que no puede. Quiere ayunar, no puede. Quiere vigilar, no puede. Que no podemos. Usted y yo nos daremos cuenta del fracaso que tenemos en nuestra propia carne, que no podemos. Entonces, ¿cómo se vive la vida cristiana? Disfrútela. Disfrute la presencia de Dios. Sea honesto con Dios. Dígale, Señor, no puedo. No puedo perdonar a ese hermanito que me ofendió, a esa hermanita que me ofendió. Cada vez que le veo, yo quisiera no darle un abrazo, sino agarrarlo del cuello. Padre, perdóname, Señor, pero sea honesto y viene la ayuda divina a usted, que lo va a transformar, y de repente al que no amaba, lo ama, porque ha dejado todo en las manos de Dios. Pero cuando usted quiere hacerlo, se va a hallar con una gran pared que se llama carne, que no va a poder. Por eso la Biblia dice, por nada estén preocupados, más bien oren por todo. Por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entre más usted se esfuerza, no, yo voy a vivir en santidad, a casar. No digo que no se esfuerce, inténtelo, hágalo, pero ¿sabe en dónde usted tiene que reforzar más? En las rodillas. Aquí tiene que reforzar mucho, porque cuando está más en la presencia de Dios, automáticamente la ley de Dios se hace vida en usted. Deja de decir malas palabras, deja de tener malos pensamientos, porque vive en la presencia de Dios. Anda nadando en la presencia de Dios. Aleluya. Y no importa quién esté a su lado, o que esté ahí sentado en su escritorio, usted está en el cielo. Usted está en la presencia de Dios. El Señor no le dice a usted, haz esto y vivirás. Eso era la ley. El Señor le dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Y el problema es no disfrutar. Hay muchos cristianos que no, siempre están insatisfechos. Siempre están viendo para allá, anhelando lo que tiene que dar, lo que. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿qué tengo? Es Jesús. ¿Qué más desea? Está ahí con usted. Vive en usted. ¿Por qué no habla con Él? ¿Por qué no lo disfruta? ¿Por qué no de repente apaga ese televisor y empieza a cantarle y paséese en la sala de la casa? Métese a los cuartos de ese muchacho rebelde que tiene y dígale, mis hijos son tuyos. Y cuando usted menos sienta, la presencia de Dios va a descender a la sala, a la cocina, va a llenar esa casa que usted tiene. Disfrute la vida cristiana, disfrútela. Hay gente que no disfruta ni las alabanzas, ni el mensaje, ni la iglesia, ni el congregarse. Todo es una lucha y una milla extra. Y tengo que trabajar y salgo tarde. Ya estoy cansado. Ya no quiero ir a la iglesia. Es un tedio. ¿Quién quiere vivir esa vida cristiana? Yo no quisiera vivir esa vida cristiana. Una vida cristiana de obligaciones.
una vida cristiana de hacer, una vida cristiana de un antiguo pacto que no me sirve de nada. Yo no puedo hacer nada, pero cuando yo entro en la presencia de Dios, soy más que vencedor. No hay enfermedad que no sea sana, no hay gigante que no caiga. Mi Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Y eso solo lo reconocemos cuando vivimos en su presencia. Nosotros estamos en la presencia de Dios. No hay nadie que nos quiere no a eso. Los 10 mandamientos decían: matarás, robarás, harás falso testimonio, harás imagen ni ninguna semejanza. O es una prohibición. Nosotros decimos, bueno, voy a ver los 10 mandamientos. ¿Cuál? Esos he fallado, hermano. Ya no fuimos. ¿Sí o no? Es así. Qué bonito es cuando uno tiene que acusar a otro, ¿no? Mire que llegaron los fariseos jalando a una mujer que no era sospecha, la habían encontrado en adulterio. ¡Qué vergüenza! Dijeron, aquí estaba. Y no era que ellos tenían compasión de la mujer, era que querían agarrar una ocasión contra el maestro. Y la tiran. Eso era nada para ellos. La mujer pensó que ese era el último día de su vida. Y de repente le dice, maestro, fíjese la pregunta. ¿Qué dice la ley que tenemos que hacer con esta mujer? El Señor está. Levanta su mirada y mira aquella alma pensando que había sido allá en una cosa tan vil. Muchos dicen que esa era María Magdalena. ¿Sabe? Jesús le dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y ahí viene el gran autor que nos enseña qué es el pecado. Y el Espíritu Santo, yo me lo imagino de esta manera, hizo aparecer delante de todos los que estaban ahí los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no te harás dioses. Cada uno al ver la culpa, yo me imagino ellos pensaron, yo estoy peor o igual que esa mujer, no me voy de aquí. Nadie tenía la solvencia moral para lanzarle una piedra a la mujer, porque todos estamos en la misma barca. Y Jesús, para que nadie quizás se sintiera avergonzado, él siguió con la cabeza agacha, escribiendo en tierra. Lo levanta la mirada. Solo la mujer se había quedado. Ella era culpable. Y el único que podía matarla era Jesús. Y si él solo la hubiera matado a pedradas, tenía la solvencia de la ley, tenía la solvencia moral, tenía todo. Pero en lugar de eso le dice, yo no te acuso, vete y no peques más. Ese es Jesús de Nazaret. Entonces, ahora usted y yo, que nos encontramos con estos grandes mandamientos, los 10 mandamientos en el arca del pacto. Eso voy a terminar. Vemos que no podemos. Se nos hace difícil, pero cuando nosotros disfrutamos la vida, algo en nosotros, gente está pensando algo malo, no me gusta. Señor, no debí. Anda conduciendo su carro como que cortan el camino. Padre. Algunos que andan un poquito. La punta de la lengua entienden la palabra mala. El Señor le dice, alto, lo digas. No es el pastor, no es la pastora, no son los diáconos, no son los líderes, es el Espíritu de Dios que vive en usted. Es la ropa que se vestía antes, pero ahora como que ya no le pasaba a usted. Hermano, mire, jóvenes que vestirse con vienen a Cristo, han entrado en otro.
ven su ropa, ya no le gusta. De repente ven a los hermanos de la iglesia que se sienten tan mal vestidos. Yo me sentía así cuando era joven a la iglesia. Me sentía tan mal. Llegaba con los jeans rotos. Siento aquí los jóvenes planchados. No había nadie. Estaba el Espíritu de Dios ya tratando conmigo. La ley es imposible de cumplirla, pero hay alguien que hace que la cumplamos. Hay alguien que hace que la amemos. Hay alguien que hace que nosotros caminemos en el sendero recto, y es el Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra del Señor, Segunda de Corintios, dando todo como en un espejo, cara descubierta. Vemos la gloria de Dios y vamos siendo transformados, gloria en gloria. Qué cosa más linda. ¿Qué significa eso? ¿No? A usted o a cada cristiano como que me viera en un espejo. Las transformaciones que Dios hace en usted las ha hecho en todo lo que usted está pasando ahorita, la transformación que está teniendo, los tratos de Dios con su vida son los tratos que Dios. Por eso yo veo ahora a cara descubierta como en un espejo. ¿Sabe qué veo en usted? La gloria de Dios, que lo va transformando a la imagen de Jesucristo. El reto acá no es ser como Dano, Mengano, es ser como Jesús. Entonces yo en esta hora le digo, qué cosa grandiosa. Mire lo que vamos a hacer. Santa Cena solamente representa, es una representación sencilla de un pacto concertado allá en los cielos, amor a esta humanidad. Yo estoy muy agradecido con Dios, que Él me amó, yo merecerlo, yo buscarlo. Se cumplió en mí aquella palabra en Isaías que dice: me paré delante de ellos y les dije, heme aquí, heme aquí. Oh, amada, ahora es amada. La estéril que se goza de ser madre somos nosotros.